La venezolanidad en toda su expresión, historia, cultura, idiosincrasia y mucho más, tratado desde un punto de vista global. Bienvenidas y bienvenidos a Venezuela, un país para querer. Con ustedes, el licenciado Ángel Méndez. Yo soy de aquí de la América Latina, yo soy de aquí donde brilla más el sol, yo soy de aquí de la tierra de Bolívar. Con los muy buenos días. Arrancando de nuevo en la programación de este espacio llamado Venezuela, un país para querer, con informaciones de interés prioritario y general para brindar más posibilidades de interpretación a las circunstancias que en este momento están ocurriendo en las aguas internacionales del Mar Caribe. Y como Venezuela es un país que tiene en la parte más recta, por decirlo así, de nuestras costas, más de 2.000 kilómetros, y en total más de 4.000 kilómetros de costa, pienso que es sumamente importante que se sepa el tipo de información que vamos a divulgar. Y como el tiempo vuela, es importante pues aprovechar al máximo los espacios, porque voy a tratar unos cuantos puntos, entre 14 y 15 puntos, que nos van a ayudar a entender con más claridad todo lo que pudiera estar sucediendo o pudiera llegar a suceder y cuáles son los orígenes de este tipo de circunstancias como tal. Cumpliendo con el protocolo de rigor, debo dar de nuevo las gracias a Somos Asamblea Radio, programa que es transmitido por el link seno.fm/Somos Asamblea Radio, y gracias a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro órgano legislador por excelencia. Y los temas que salen acá están relacionados directamente, específicamente en los programas que yo he pasado y el de hoy, con las leyes a nivel general y a nivel internacional y a nivel mundial. Debo dar las gracias enormemente a la confianza que ha sido depositada en mí para este espacio y la difusión del mismo por las siguientes personas, señores y señoras: el presidente y diputado Jorge Rodríguez, el primer vicepresidente y diputado Pedro Infante, la segunda vicepresidenta y diputada América Pérez, la secretaria María Alejandra Hernández, el subsecretario José Omar Molina, y en la dirección de este espacio, de este despacho, la Oficina de Participación Ciudadana, el apreciado amigo y director, licenciado José Perales. En la producción y conducción de este modesto espacio, quien le habla en nombre de Venezuela, un país para querer, Ángel Méndez Ortiz. El equipo que nos acompaña también merece reconocimiento por todo el apoyo que prestan para la difusión, no solamente de este programa Venezuela, un país para querer, sino todos los que se difunden a lo largo de la semana, de lunes a viernes, y cada espacio que se transmite es de gran interés para la nación, porque toca todos los aspectos antropológicos, sociológicos nuestros y de todas las circunstancias que se llevan a cabo en la cotidianidad de la vida que en este bello país. El equipo que nos acompaña día en esta tarea, señores y señores, asistentes de producción, Nagueli Pérez y Alinda Castillo, los compañeros operadores de radio, Miguel Herrera y Charles Bompar, el apoyo técnico, las señoras Betty Peña y Norma Castillo, la fotografía y videos a cargo del señor Gaspar Pinto, y en las redes sociales, los señores y señoras Franklin Silva y Alinda Castillo. Debo recordar que todos estos programas están en las redes sociales, y para acceder a Venezuela, un país para querer, el nombre específico de este programa, puede ser seguido por Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, añadiendo @Poder y Leyes. Es importantísimo el que nosotros, los venezolanos, dediquemos un tiempo de nuestra agenda, por muy comprometidas que éstas se encuentren, para estudiar nuestra historia. Porque de ahí tenemos nosotros un fundamento para adquirir el celo por esta patria que los libertadores nos legaron y que anteriormente Dios nos creó y nos la concedió como tal. El estudio de la historia de Venezuela y de todos sus eventos históricos relacionados parten desde fechas muy antiguas, en donde nosotros aparecimos en el mundo con el nombre de Venezuela como tal. Y haciendo un poco de recuento, como pertenecemos a la especie humana, esta se llevó a cabo en su desarrollo, en la evolución, entre 25 y 15 millones de años atrás.
hay que ver el tiempo que entonces los humanos tenemos en este planeta y hace 8 años millones después, empezamos nosotros nuestras andanzas por este planeta partiendo del África, que es la cuna verdadera de la humanidad. O sea, había unos seres primitivos en un momento dado, los dryopitecinos y los australopithecus posterior, y de esas dos especies, que habían divisiones entre 16 de ellas, surgimos la humanidad como la conocemos, con estas apariencias y estos físicos que hoy en día tenemos como tal. El ser humano en esas épocas estuvo padeciendo lo que aún padecemos la humanidad en el presente, las condiciones climatológicas adversas, los cambios climáticos que había, la necesidad de alimentación, y eso fue lo que dio origen a la migración y a la población eventual del mundo entero. Hubo un momento en que se dieron cuenta de la importancia de estar ubicados en un territorio como tal, para evitar echarse esas caminatas tan enormes que tuvieron ellos durante generaciones, y las necesidades de que surgiera un asentamiento en algún territorio como tal, para poder ahí desarrollar sus vidas y sus ambientes sin ese tipo de sacrificios como tal. Tenemos como ejemplo de ello las ambiciones que empezaron a surgir en otras épocas, específicamente en la época de Alejandro Magno, de Macedonia, que en menos de 10 años formó un imperio desde Grecia y Egipto hasta la India. Y fue un alumno de Aristóteles, que era una de las personas más avanzadas entre los griegos, como un profesor universitario, un docente con unas capacidades y unos conocimientos del mundo en esa época antes de Cristo, envidiable inclusive a la fecha de hoy en el presente como tal. Pero gracias a eso tenemos esas informaciones. Posterior a estas andanzas de Alejandro Magno, si uno observa un mapa de lo que es el mundo, se dará cuenta del logro que tuvo él en 10 años de abarcar esas enormes distancias existentes desde Grecia hasta la India como tal. Siguió luego pues en la intención, tratando de emularse a la gesta que llevó a cabo Alejandro Magno, el imperio romano, que dominó el Mediterráneo en gran parte de Europa, Asia Occidental y el norte de África. O sea que fíjense la importancia que cobraba la posesión de un territorio para la existencia de una nación en particular como tal. Obviamente, esto no eran cuestiones de tratamientos diplomáticos como hoy en día se llevan a cabo, el tratar de ver cómo se resuelven las cuestiones de las fronteras y de las propiedades territoriales de cualquier nación en particular. Ahí siempre intervino la guerra como un elemento clave para poder posicionarse de eso. Ese tipo de guerra dio cabida a lo que en las leyes que se formaron en ese momento dado para justificar este tipo de acciones y proteger legalmente ese tipo de territorio, lo que se llamó el ius gladi, el derecho de espada, es decir, yo conquisté este territorio por la fuerza, este territorio me pertenece, y ahí surgió desde épocas muy antiguas, pero se empezó a destacar en ese momento dado, la esclavitud de los seres humanos como tal. En principio era una medida de misericordia, yo te derroté, este territorio es mío, y tienes dos opciones, o trabajas para mí, o te concedemos la muerte como una salida. Entonces fíjense lo que ha sido el ser humano en esas fases evolucionarias como tal. Luego de esto llega la época del descubrimiento de América, cuando ya estaban asentados las fronteras como tales en el momento dado. Hubo una invasión con las mismas finalidades, apoderarse de un territorio de España específicamente por el Islam, por lo que veían ahí las naciones árabes del África invadieron a España y estuvieron 700 años invadiendo España estas naciones árabes como tal. Y le tomó a España 700 años para poder sacar a esos individuos que ocupaban su territorio ilegalmente desde el punto de vista de las leyes que los españoles habían heredado por costumbre del derecho romano de aquella época en los imperios romanos como tal. Esa fase del descubrimiento de América era el interés de mantenerse las dos potencias de navegación, las dos potencias que tenían las flotas verdaderamente aptas para el descubrimiento de los territorios que posteriormente se siguieron. Siempre empezó a surgir la
la inquietud por saber que se había más allá de las fronteras que ellos habían tenido como límite. Entonces la frontera que quedaba era el océano como tal. Procede el descubrimiento de América. Tengo un programa preparado con ciertos detalles de importancia histórica para compartir con nosotros, porque están estrictamente relacionados con la presencia de Venezuela en el mundo en esa época. De hecho, nosotros somos productos del descubrimiento de América como nación como tal, en el año 1492. Dicho esto, pasó a la repartición del mundo en ese momento dado, y el día 3 de mayo de 1493, un año después del descubrimiento de América, el Papa Alejandro VI partió al mundo en dos mitades, una para España y otra para Portugal. Esto fue una decisión. Este Papa era pariente de los reyes de España, y por cierto que ese Papa tenía 8 hijos. Había tenido 3 esposas y había tenido 8 hijos, para que vean lo que son las curiosidades históricas, ¿no? Pero está todo registrado tal cual lo menciono en este momento dado, y de las fuentes primarias que yo he obtenido tales informaciones, por inquietud personal netamente, para saber cómo somos nosotros, de dónde venimos, quiénes somos, etcétera, etcétera, como tal, ¿no? Esa decisión de dividir el mundo en dos partes, una para Portugal y otra para España, fue ratificada mediante el Tratado de Tordesillas el día 4 de junio de 1494. Cuando se descubre América como tal, no había registro de las otras personas que habían llegado antes. Hay un príncipe inglés inclusive que llegó a Norteamérica por Terranova y demás cuestiones, pero no se habían registrado legalmente la posesión de esos territorios como tal. Por otra parte, por el Océano Pacífico hay navegaciones antiquísimas registradas de parte de las naciones chinas, que también llegaron a América por esos territorios, por esas rutas del Pacífico en esas épocas como tal. De aquí pasamos nosotros al nombre de Venezuela, que aparece escrito en un mapa de Juan de la Cosa, uno de los navegantes que hubo en esa época junto a Colón y tras Colón, etcétera, etcétera, que registra en ese mapa 1500, el año 1500, el nombre de Venezuela como tal. Entonces fíjense que Venezuela aparece en el mundo en el año 1500 oficialmente como un territorio propiedad de un imperio, el Imperio Español, que tenía todo y abarcaba lo que era el occidente de Europa como tal. La parte oriental se le había considerado que era posesión de Portugal, y la parte occidental era posesión de España. Inclusive en un emblema de España aparece un lema donde dice ad ortum ad ocasion, que significa que las posesiones territoriales que tenía España en ese momento dado comenzaban donde nacía el sol y terminaban donde se ponía el sol en ese momento dado como tal. Entonces, siguiendo un poco en adelante para llegar al tema de hoy, el programa de hoy se llama Las Doctrinas del Norte, que está relacionado estrictamente con los eventos que se están sucediendo en el presente en las aguas internacionales frente a las costas de Venezuela como tal. Ya entre los años 1499 y 1528, toda la costa de nosotros, de Venezuela, había sido recorrida. Ya figurábamos en el Papa como tal, le da una bendición a este territorio. El Papa Clemente consagra el nombre de Venezuela al nombrar el obispado de Coro el 21 de junio de 1531. Entonces, Venezuela fue un territorio bautizado por la Iglesia Católica en la fecha que acabo de mencionar, 21 de julio de 1531. Se creó el obispado y el Papa Clemente VII es el que consagra y bendice este territorio, que hoy en día nos pertenece integralmente desde que se consideró la Capitanía General de Venezuela en el año 1777 como tal. Entonces, creo haber sido brevemente explícito acerca de cómo evolucionamos nosotros y los seres humanos y la importancia de los territorios, de la posesión, y hemos visto que aún persisten ciertas cuestiones. Hubo una guerra de Estados Unidos y de España, vamos a hablarlo con detenimiento,
Sabemos que existen conflictos Rusia, Ucrania, Israel, Palestina, también en este momento dado. Sabemos que existe una guerra declarada contra el narcotráfico por los Estados Unidos. Y todo esto tiene una relación específica con el título del programa de hoy, las doctrinas del norte como tal. También vamos a tocar brevemente los temas de las leyes del mar, que es de importancia vital de todo este conocimiento para todos los que vivimos en el mundo, en el presente, porque estas leyes son internacionales como tal, ¿no? También existen los conceptos de la diplomacia del cañonero, y hay un personaje que lo voy a mencionar para que vean, porque él declara cómo actúa Estados Unidos cuando tiene ciertos tipos de intereses geopolíticos a nivel mundial como tal. Vamos a pasar a la página. Y aquí llegamos a las leyes del mar. ¿Cómo se hace entonces con respecto a los crímenes cometidos en estas áreas? Las leyes del país propietario de la nave o de la estructura sobre la cual se ha cometido mantienen una influencia como tal. Las leyes del mar fueron aprobadas en una convención que hizo las Naciones Unidas, celebradas el 10 de diciembre de 1982, y en esa convención, descrita y nombrada como la Constitución de los Océanos, representa un intento de codificar la ley internacional en las aguas territoriales, la línea de costa marítima y los recursos oceánicos. Esta ley se hizo efectiva en 1994, luego de haber sido ratificada por el requisito de 60 naciones. Es decir, 60 naciones solicitaron que se formara esta constitución y de ella se desprendiese las leyes del mar. Para principios del siglo XXI, la convención había sido ratificada por más de 150 países. Presumo, para la fecha, que Venezuela fue parte firmante de este convenio como tal. Debo investigar esto con fehaciencia, porque no me gusta especular sobre datos de tanta importancia, y es importante que lo reserve para otro programa en un momento dado. De acuerdo a la Convención de 1982, las aguas territoriales de cada país se extienden a un máximo de 12 millas náuticas, 22 kilómetros más allá de sus costas. Para los buques y navíos foráneos se les concede el derecho del pasaje inocente a través de esta zona. El pasaje es inocente mientras un buque se abstenga de comprometerse en ciertas actividades prohibidas, el contrabando y sería contaminación, entre otras. Más allá de sus aguas territoriales, cada país con costa puede establecer una zona económica exclusiva, ZEE, zona exclusiva económica extensiva hasta 200 millas náuticas, que equivalen a 370 kilómetros de la costa. De lo contrario, navíos, aviones o buques tienen derecho a moverse libremente a través y sobre la zona. Entonces fíjese que todo está regulado y todo está registrado como tal. Las aguas territoriales se definen en la ley internacional, aquella área del mar inmediatamente frente a las costas de un estado y sujetas a la jurisdicción territorial de ese estado. Hago mención de esto porque las noticias en el radio de esta mañana me desayunaron con un evento que sucedió frente a las costas de la Blanquilla, pero en aguas internacionales. Las costas de la Blanquilla pertenecen a Venezuela, es una de las costas insulares que nos generan ese tipo de proyección hacia el océano, de esas 200 millas de zona exclusiva de explotación económica, petróleo, la pesca, todo lo que exista en ese campo, en las profundidades batimétricas del océano, y eso nos genera a nosotros una gran cantidad de territorio que Venezuela tiene, inclusive en el Mar Caribe como tal. Pero esta de la Blanquilla ya se extiende a aguas internacionales del Océano Atlántico, porque tienden a solaparse las áreas una vez que se delimitan cada punto de partida, las distancias, etcétera, etcétera, y para ello habrá de asistirse uno en un momento dado, para ampliar mejor la información, de un mapa de ese tipo de territorio como tal.
De aquí vamos a pasar a otro de los puntos que vamos a tratar en este momento dado, a las doctrinas del norte como tal. En este momento, para mantener el interés de ellos, entramos en el primer receso de la parte del programa. En unos minutos regresaremos con ustedes. Muchas gracias por la atención. Entonces pasamos a tratar el tema de las doctrinas del norte. Esto alude directamente al tipo de doctrina que ha venido llevando Norteamérica, Estados Unidos de Norteamérica, a lo largo de más de un siglo específicamente, partiendo desde 1902-1903. Por una parte tenemos la doctrina Monroe, que es una postura de la política exterior de los Estados Unidos que se opone al colonialismo europeo en el hemisferio occidental. Estamos hablando de una fecha que ya se ha llevado a cabo los combates entre Estados Unidos y España. En ese momento Estados Unidos ha adquirido posesión en Cuba, Puerto Rico, específicamente como tal, y data de esa fecha ese tipo de geopolíticas que partieron de esa doctrina de Monroe como tal. Ellos, una vez que se alcanzó la independencia de los estados, bajo el liderazgo de nuestro libertador Simón Bolívar, decidieron unilateralmente que Europa no podía tener más nunca aspiraciones sobre este tipo de territorios que habían alcanzado su independencia, con todos los sacrificios humanos y económicos y de los impedimentos del progreso en el momento dado, que esta prolongadísima guerra de independencia de 1810 a 1824 aproximadamente, que es cuando cesan los conflictos, hubo las grandes pérdidas que acabo de hacer alusión en ese momento dado. No obstante, sí se reservaban el derecho estas leyes, y ya estaban muy bien redactadas en ese momento dado, la doctrina Monroe, porque ahí es de donde aparece esa frase, América para los americanos. O sea, ellos interpretaban América no solamente delimitando el territorio que hoy ocupa los Estados Unidos, que muy sutilmente al decir esa frase, América para los americanos, incluían no solamente a América del Norte, sino América Central y Suramérica como tal. Eso también fue venido a llamar en una oportunidad lo que Estados Unidos consideraba que nosotros formábamos parte de su patio trasero como tal. Luego sigue el corolario de Roosevelt, también llamada una enmienda a la doctrina anterior. Ella establecía y establece que los Estados Unidos podían intervenir en los asuntos internos de países latinoamericanos, Venezuela incluida, si cometían faltas flagrantes y crónicas en algún aspecto que fuese contra la geopolítica o los deseos que ellos en particular tuviesen. Ese corolario de esa doctrina de Roosevelt fue formulado en el Congreso de Estados Unidos en un discurso de un Estado de la Unión el 6 de diciembre de 1904, y una vez que las potencias europeas, Alemania, Inglaterra e Italia, habían amenazado con el bloqueo naval a Venezuela en 1902 y 1903. Entonces, en ese momento, Roosevelt sirvió de mediador para que cesasen los bloqueos navales por causas económicas. Venezuela estaba en una época de moratoria y no es que se justifique que haya existido una moratoria, sino venía arrastrando toda esa carga de debilidad económica que había sido un producto de las prolongadas guerras de independencia e inclusive las mismas guerras federales que posteriormente pasaron a ocupar lugar de importancia en la evolución del país. Este bloqueo de 1902-1903 fue una acción bélica para cobrar por la fuerza el pago de una deuda contraída por el gobierno de Venezuela a fines del siglo XIX. Sin embargo, el bloqueo fue levantado después de someterse las partes a un arbitraje bajo la presión del presidente Roosevelt, quien adoptó en ese momento dado una frase que provenía del África
Y esa frase decía: hablar suave y portar un garrote grande, y llegarás lejos. Speak softly and carry a big stick, and you will go far. Estos son en los orígenes de lo que está sucediendo en este momento con la presencia de la flota norteamericana como tal. Por otra parte, había mencionado que existe una guerra declarada de Estados Unidos contra el narcotráfico. Existen unas leyes que les permiten ellos a navegar por el Caribe, al igual que nosotros tenemos derechos a transitar por todas las aguas internacionales del Caribe y todas las aguas internacionales más allá de las delimitaciones de esas pequeñas costas que generan las islas que nos rodean al norte del Mar Caribe como tal. Y en esa guerra de Estados Unidos contra el narcotráfico es que se han dado las circunstancias lamentables, porque son cuestiones que han podido ser verdaderamente evitadas en un momento dado, pero en fin, así se desenvuelve la humanidad cuando se trata de enfrentarse a un problema como tal. Muy bien, se acepta que las naciones han firmado en mayoría unas leyes del mar. Se acepta que las naciones no quieran verse afectadas por el problema del narcotráfico como tal. Todo eso es perfectamente aceptable. Y esas acciones, quiérase que no se quieran, están respaldadas. Específicamente la presencia de la flota norteamericana están respaldadas por las leyes del mar que hice alusión anteriormente como tal. De ahí en adelante es sumamente importante la gestión que ha dirigido nuestro presidente y señor Nicolás Maduro Moro en poner al país en una situación de entrenamiento, de capacitación, porque pudiera suceder que las circunstancias pasasen de hechos justificados como es una guerra contra el narcotráfico a otro tipo de circunstancias que pudieran ser extremadamente graves, y ahí entrarían en juego las políticas, la diplomacia del cañonero como tal. Fíjese la frase que he empleado, la diplomacia del cañonero, es decir, que es una forma política de ejercer ciertas acciones con intereses particulares de un Estado. Cualquier Estado puede llevarlas a cabo como tal, en cualquier momento que su territorio se vea en alguna forma amenazado. Hubo un diplomático británico e ideólogo naval llamado James Cable, Jaime Cable por traducirlo, que sentó las bases de este proceder en una serie de libros publicados entre 1971 y 1994. Estamos hablando del siglo pasado. Ahorita nos encontramos en el siglo XXI, año 25, y estas leyes empezaron a hablarse, estas publicaciones, en 1971 y 1994. Este ciudadano británico e ideólogo naval James Cable define el fenómeno como el uso de la amenaza del uso de una fuerza naval limitada o, si no, constituye un acto de guerra para mantener la ventana en claro desmedro del país amenazado en una disputa internacional o contra nacionales dentro de su propio Estado. Esto es una cosa extremadamente seria lo que estamos tocando acá. Divide el fenómeno de la diplomacia del cañonero en 4 áreas. Una fuerza definitiva, es decir, uso de amenaza de fuerza para crear un fait accompli, del francés un hecho consumado. Pasa a la segunda etapa, que es una fuerza propositiva, que es la aplicación de una fuerza naval para cambiar las políticas o carácter en el gobierno o grupo blanco, es decir, hacia dónde voy a dirigir yo la diplomacia del cañonero, con qué intenciones la voy a llevar yo a cabo, cuál es mi blanco, cuál es el objetivo para emplear las diplomacias del cañonero. Pasa a la tercera fase, que es una fuerza catalítica, que es un mecanismo para abrirse un espacio o generar un cambio de expectativas. Y de ahí a la última etapa, que es la fuerza expresiva, uso de navíos para enviar un mensaje contra la gran flota blanca.
La Gran Flota Blanca fue una flota que tuvo Estados Unidos en un momento dado, a raíz de sus independencias y de ciertos conflictos, que circunnavegó el mundo entero, unos buques de la Armada norteamericana pintados de blanco, y fue un despliegue del poderío norteamericano que tenían ellos para esa época cuando empezó este tipo de circunstancias. Después de la guerra hispanoamericana en 1898, España renuncia al control de Cuba y cedió Puerto Rico a Estados Unidos. Fíjense las fechas cómo se contrastan, las del pasado con el presente, y ahí pienso que sirve como explicación el que se ha hecho mención de lo que hemos venido hablando hasta el momento en este aspecto como tal. Entonces, haciendo una especie de resumen, todo lo que está sucediendo ahorita está amparado por cierto tipo de reglas de diplomacia y por leyes en particular, de las cuales todas las naciones, 154 al tanto de la época del año pasado, eso celebró ese tipo de convención, se llevó a cabo en Jamaica en una época determinada, y esos 150 países que firmaron esto tácitamente aprueban lo que está haciendo Estados Unidos en el Caribe como tal. Entonces, tenemos el elemento peligroso para cualquier nación, como es el problema de la droga, porque eso afecta enormemente y en muchos ámbitos de cualquier sociedad, de cualquier nación, ese tipo de delito como tal. Entonces ellos, desde aquel poderío que demostraron en un momento dado con el tour que hicieron mundial de las fuerzas navales de Estados Unidos, hoy en día, en vez de ser la flota blanca, tenemos la flota gris. Cambiaron los colores de las naves, pero se encuentran ahí. Entonces, ellos están, según su política, haciéndole un favor a todas esas 150 naciones que firmaron esas leyes del mar, y ese es un punto de vista que, como es convenio internacional, debe ser visto y aprobado por todas las naciones como tal. Es por eso que en este momento dado, quizás nosotros no hemos obtenido el respaldo necesariamente que pudiéramos haber aspirado de las naciones firmantes de esas leyes del mar como tal. No obstante, a sabiendas de nuestra nación que existe la política del cañonero, la diplomacia del cañonero, lo que se ha hecho en el país es perfectamente correcto en activar las fuerzas nuestras, en capacitar a la población que está dispuesta a ceder su vida por este territorio, entre los cuales me encuentro, no solamente por el presente, sino por el futuro de las próximas generaciones que de nosotros desciendan, pero también es de vital importancia que se sepan este tipo de cuestiones, porque eso compromete a todas las naciones, Venezuela incluida, a exacerbar los esfuerzos para impedir lo que es el delito del tráfico de drogas como tal. Y hay un detalle curioso que lo pongo como corolario del programa de hoy, como punto final, que es la declaración que hace un elemento importantísimo de las fuerzas navales de Estados Unidos, el mayor general de la Marina, Smedley Butler. Este mayor general hace una declaración que, como se dice en términos legales, a confesión de partes, omisión de prueba, no se requiere la prueba. Presten oído, por favor, porque es importante, de veras que lo es. El mayor general de los Marines de Estados Unidos y autor en 1935 de su famoso libro La guerra es un latrocinio. Para aquellos que no tengan fresco en la memoria la palabra latrocinio, esto se traduce como robo. Y quien dijo, y cito textualmente, he servido durante 30 años y 4 meses en las unidades más combativas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, la Infantería de Marina. Tengo el sentimiento de haber actuado durante todo este tiempo de bandido altamente calificado al servicio de las grandes empresas de Wall Street y sus banqueros. En una palabra, he sido un pandillero al servicio del capitalismo. Fíjense cómo arranca
este escrito de este general Smedley Butler. De tal manera, en 1914 afirmé la seguridad de los intereses petroleros en México, específicamente en Tampico, en particular. Contribuí a transformar a Cuba en un país donde la National City Bank podía vigilar tranquilamente los beneficios de esa pequeña nación del Caribe. Participé en la limpieza, entre comillas, de Nicaragua y de 1902 a 1912 por cuenta de la firma bancaria internacional Brown Brothers and Hetman. En 1916, por cuenta de los grandes azucareros estadounidenses, aporté a la República Dominicana, entre comillas, la civilización, y en 1923, entre comillas, enderecé los asuntos en Honduras en interés de las compañías fruteras estadounidenses, y en 1927, en China, afiancé los intereses de la Standard Oil Company. Cuando miro hacia atrás, finaliza el general Butler, considero que pude haber dado a Al Capone algunas sugerencias. Él, como gángster, operó en 3 distritos de una ciudad. Yo, como marín, operé en 3 continentes. Entonces, fíjese el tema que hemos tratado hoy. Ahí se ve que detrás de la política, de la lucha contra la droga, de la guerra que tiene declarada Estados Unidos contra la droga, pudieran existir en el presente este tipo de intereses. Y es por eso que nuestro país ha tomado las decisiones correctas en ese momento dado, activando todo el contingente militar para la protección de este bellísimo país. Venezuela, un país para querer. Yo me inscribí hace 2 sábados porque yo creo que yo debo predicar con el ejemplo. Al igual que todas aquellas cantidades enormes de personas que se han reunido en las plazas públicas y en otros sitios a inscribirse para la defensa del país en caso pasase lo que admitió el general Smedley Butler como tal. Yo pienso en el nombre de Dios que se va a mantener todo dentro de los ámbitos de la legalidad, y en el momento que se logre con un esfuerzo mancomunado de todos los 150 países firmantes de las leyes del mar, se ponga fin al narcotráfico como tal. Es gravísimo los efectos, eso lo traté en el programa anterior a este. El programa de hoy se llama Las Doctrinas del Norte. Pienso que he sido bastante claro en las informaciones que he compartido con ustedes, y como se habrán dado cuenta, mis amables seguidores y aquellos que se irán anexando entre los seguidores a este modesto programa como tal, ahí tenemos nosotros una información que nos permite tomar decisiones informadas referente a todo lo que está ocurriendo en nuestras fronteras marítimas y en las zonas del Caribe como tal. Agradezco enormemente la atención que me han prestado y seguiré manteniéndome al tanto de todo lo que está ocurriendo, pero debemos estar serenos y tranquilos. Venezuela no está sola, Venezuela cuenta con apoyos internacionales también, y todo pienso yo que va a finalizar positivamente, disculpen, para todos los firmantes de esas leyes del mar. Pero también debemos aunar nuestros esfuerzos en el combate contra este tipo de delitos que afecta a las naciones y a todas las sociedades sin discriminación alguna. Me parece recordar que en el programa anterior mencioné lo que era la anarquía. Los que crean este tipo de circunstancias no les importa un comino, para decirlo de una forma eufemística y decente a través de esta emisión y de estos micrófonos y de estos videos, lo que pueda suceder entre X o Z parte. Ellos velan es por sus intereses, etcétera, etcétera. Si ellos arrastran a una nación por sus intereses y por sus pensamientos anárquicos a este tipo de circunstancias,
ya nos estamos dando cuenta cuál es el origen del programa como tal y del problema como tal. Entonces debemos estar atentos a ese tipo de conducta. Propongo un no rotundo de todas las naciones firmantes de la Ley del Caribe y aquellas que están más allá, que asistieron también, y que todos se unen en este combate contra ese delito que tantos dolores de cabeza ha ocasionado en todas las sociedades a nivel mundial y que ha llegado al extremo de poner en movilización una flota para combatirlo. Entonces, como creo haber mencionado y dramatizado en un momento, hay personas que vemos las cosas así, otros la ven de esta manera, otros ni siquiera quieren verla, y hay otros que las vemos con este tipo de amplitud como tal. Confío en que haya sido del agrado la información que les he transmitido a mis conciudadanos venezolanos, y viva Venezuela, el país para querer. Y estamos llegando al final del programa, razón por la cual debo dar enormemente las gracias a la oportunidad que se me ha brindado en Somos Asamblea Radio y en este tipo de programa que he transmitido por el link seno.f/Somos Asamblea Radio. Gracias enormes le doy a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en las figuras distinguidas, destacadísimas de esos auténticos venezolanos, señores y señoras, presidente y diputado Jorge Rodríguez, primer vicepresidente y diputado Pedro Infante, segunda vicepresidente y diputado América Pérez, secretaria María Alejandra Hernández, subsecretario José Omar Molina, y dándole las gracias enormes igualmente a la Casa, en la dirección de la Oficina de Participación Ciudadana, a ese personaje que tanto estimo, el señor y licenciado José Perales. En la producción y conducción de este modesto espacio, Venezuela, un país para querer, ¿quién les habla? Ángel Méndez Ortiz. Gracias nuevamente a ese enorme y queridísimo y apreciadísimo y importante y profesional del equipo que nos acompaña en esta tarea, a los asistentes de producción, señores y señoras respectivamente, Nayeli Pérez y Alena Castillo, los operadores de radio, Miguel Herrera y Charles Bompar, en el apoyo técnico, Betsy Peña y Norma Castillo, en la fotografía y video, Gaspar Pinto, en las redes sociales, Franklin Silva y Alena Castillo, recordando que podemos ser seguidos por todas las redes sociales, Twitter, Facebook, TikTok, Instagram y YouTube, añadiendo @Poder y Leyes. Se despide de ustedes en el programa de hoy, su seguro servidor de siempre, Ángel Méndez Ortiz, deseándoles un buen provecho y que siga con la plena salud y la dedicación a sus esfuerzos en los campos que todos se desempeñan. Se merecen lo mejor. Tenemos un país que tiene todos los recursos del mundo, que son envidiados por todas las naciones del mundo. Y aquí estamos y aquí seguiremos por las generaciones venideras. Todo lo que hagamos las generaciones presentes por el bienestar del país será recordado por las generaciones de venezolanos en el futuro, y debemos asumir la responsabilidad que significa llevar en un documento una cédula que dice República Bolivariana de Venezuela. Insisto, tenemos compromisos individuales con nosotros mismos como personas, tenemos compromisos con aquellos que son nuestros descendientes, hijos, hijas y nietos, etcétera, etcétera. Tenemos compromiso con los ambientes donde laboramos, tenemos compromiso en los ambientes donde vivimos, y si todos nos unimos y asumimos los compromisos que debemos asumir como venezolanos para la protección de nuestra vida presente y la del futuro de nuestras crías, Venezuela será imparable en el presente y en el futuro. Que Dios nos los bendiga. Hasta la próxima.